el inicio del poder mental silencioso. Napoleon Hill no nació rico. No nació sabiendo, nació curioso. Nació con algo que millones tienen, pero pocos usan. Una pregunta en la cabeza que no se iba. ¿Por qué unas personas logran tanto y otras nada? Vivía en una época dura. No había internet, no había redes. Solo libros, trabajo duro y conversaciones cara a cara. Pero él decidió usar lo que tenía. Preguntar, escuchar, observar, escribir, preguntar, otra vez. Fue así como poco a poco se acercó a los hombres más influyentes de su tiempo. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell. Todos pasaron por sus cuadernos. Pero Hill no buscaba fama, buscaba patrones. Y encontró algo que no se decía en público, algo que todos esos gigantes compartían, aunque lo ocultaban muy bien. No era inteligencia, no era educación, no era suerte. Era control mental, control emocional, poder interno, personas que podían estar rodeadas de caos y aún así actuar como si nada las afectara. Personas que perdían millones en un día y no explotaban, que eran humilladas en público y al día siguiente sonreían, tomaban decisiones, avanzaban. ¿Cómo lo hacían? Ahí comenzó su misión, descubrir el sistema. Traducir lo invisible. Enseñar lo que no se enseña en escuelas. El arte de gobernarte a ti mismo. Hill lo dijo sin rodeos. El hombre que controla su mente puede controlar su destino. Pero, ¿qué significa realmente controlar la mente? No es reprimir emociones. No es fingir que todo está bien. No es volverse piedra. Es algo más profundo. Es actuar como si nada te afecta, aun cuando por dentro estás temblando. Es tener un sistema interno tan fuerte, tan bien construido que las emociones vienen, pero no se apoderan de ti. Y esto no se logra con frases bonitas. Se logra con entrenamiento, con repetición, con dolor, con fe. Napoleon Hill empezó a estudiar este fenómeno desde la raíz y se dio cuenta de que todas las personas que alcanzaban lo extraordinario pasaban por un mismo camino. Primero eran ignoradas, luego eran criticadas, después ridiculizadas y al final admiradas. Pero entre la burla y la admiración había un puente que muy pocos cruzaban. Y ese puente era el silencio, el dominio, la resistencia interna, la capacidad de no reaccionar, la capacidad de pensar con claridad mientras todo arde, la capacidad de decidir con lógica cuando la emoción quiere gritar. Hill observó que la mayoría fracasa no por falta de talento, sino por exceso de reacción emocional. Una crítica los destruye, un rechazo los paraliza, un fracaso los hace rendirse. Pero los pocos que logran más han aprendido a actuar como si eso no los toca. No es arrogancia, es sabiduría emocional. Hill comenzó entonces a desarrollar principios, leyes mentales, métodos para construir esa resistencia desde adentro. No se trataba de motivarse, se trataba de transformarse. Uno de sus principios decía así: domina tus pensamientos o serás dominado por ellos. Eso no es poesía, es supervivencia. Porque todo empieza con un pensamiento. Primero piensas que no eres suficiente, luego lo sientes. Luego lo crees, luego actúas como alguien pequeño, y el mundo responde tratándote como alguien pequeño. Hill decía, la mente atrae lo que sostiene con emoción persistente. Entonces, si tu mente sostiene miedo, atraerás motivos para temer. Si sostiene rabia, atraerás conflicto. Si sostiene culpa, atraerás castigo. Pero si tu mente sostiene propósito, claridad y dominio, atraerás oportunidad, respeto, caminos. Por eso, actuar como si nada te afecta no es fingir. Es darle a tu mente un guión diferente. Es decirle a tu cuerpo que no corra cuando el miedo llega. Es decirle a tu voz que no grite cuando llega la rabia. Es decirle a tu alma que no se rinda cuando llega la tristeza. Hill observó esto en los hombres más grandes. No eran santos, eran humanos. Pero tenían una regla: la emoción nunca toma el timón. La emoción puede estar en el asiento, pero la mente sigue conduciendo. Ese fue el primer gran hallazgo de Napoleon Hill, que el mundo externo se dobla ante la disciplina interna. Y por eso su primer mandato era claro: entrena tu mente hasta que nada externo tenga el poder de sacarte de tu centro. Él sabía que no todos lo lograrían, porque es más fácil culpar al mundo que enfrentarse a uno mismo. Es más fácil decir, las cosas están mal, que preguntarse, ¿qué estoy permitiendo dentro de mí? Pero Hill no escribía para los que buscan fácil. Él escribía para los que están cansados de vivir rotos, para los que ya tocaron fondo, para los que sienten que nadie los entiende, para los que saben que el cambio no vendrá de fuera. Escribía para ti. Si estás leyendo esto no es casualidad. Tal vez tú también estás en medio del caos. Tal vez también estás rodeado de ruido, de críticas, de dudas, de miedos. Y en medio de todo eso, tal vez estás listo para hacer algo distinto. No cambiar el mundo, cambiarte a ti. Aprender a pensar diferente, a sostenerte en medio de la tormenta, a moverte sin esperar aplausos, a resistir sin quejarte, a actuar como si nada te afecta. No para fingir fortaleza, sino para construirla. Porque cada vez que eliges el silencio sobre el grito, creces. Cada vez que eliges avanzar sobre quedarte, evolucionas. Cada vez que eliges pensar sobre reaccionar, te conviertes. Te conviertes en lo que Hill llamó hombre autogobernado.
Y él decía que ese tipo de persona es imposible de detener, no por lo que tiene, sino por lo que ya no necesita. No necesita aprobación, no necesita que todo salga perfecto, no necesita sentirse bien para hacer lo que debe hacer, solo necesita su mente y el compromiso de nunca rendirse. Ese es el inicio, ese es el punto de partida, ese es el corazón del poder real, no el poder que impone, el poder que se mantiene, el poder que no grita pero se siente, el poder que mira el caos y responde: yo ya estoy entrenado. Hill no te pide que seas perfecto, te pide que empieces, que observes tus reacciones, que entiendas de dónde vienen, que tomes responsabilidad, y que, aunque todo dentro de ti quiera explotar, tú elijas mantenerte. Así se empieza, así se transforma todo, así comienza el viaje para convertirte en alguien que puede mirar al mundo a los ojos y decir: no, no es que nada me afecte, es que he aprendido a no vivir reaccionando, ahora yo decido dominar la emoción antes de que ella te destruya. Hay una guerra que nadie ve. No está en las calles, no está en los noticieros. Está dentro de ti. Empieza en silencio. Y cuando pierdes nadie se entera, pero tu vida cambia. Napoleon Hill hablaba de esta guerra más que de cualquier otra cosa, porque entendió que el verdadero enemigo del hombre no es la pobreza, ni el fracaso, ni siquiera el rechazo. Es la falta de control emocional. Las personas más exitosas que él entrevistó no eran frías. Sentían, lloraban, dudaban, pero sabían qué hacer con eso. Sabían esperar el momento correcto antes de hablar. Sabían cuándo responder y cuándo quedarse calladas. El que no domina su emoción, reacciona. Y quien reacciona sin pensar, cae. Hill no buscaba crear robots. Él hablaba de cultivar algo que llamó templanza mental. La capacidad de sentir intensamente y, aún así, actuar con sabiduría. ¿Pero cómo se logra eso? Con práctica, con disciplina, con decisiones pequeñas, una tras otra, hasta que tu mente entienda que tú estás al mando. Él lo decía claramente: todo lo que no dominas te domina. Si no dominas tu ira, ella decidirá por ti. Si no dominas tu miedo, él diseñará tu camino. Si no dominas tu tristeza, ella hablará por ti en cada conversación. Y no importa qué tanto estudies, cuánto trabajes o con quién te relaciones, si tus emociones son las que mandan, tu destino no te pertenece. Hill entendía que hay momentos en los que todo se rompe. Momentos en los que sientes que ya no puedes más, que nadie te escucha, que todo tu esfuerzo ha sido inútil. Y justo ahí es donde se define quién eres. Porque mientras otros reaccionan, tú puedes permanecer. Mientras otros estallan, tú puedes respirar. Mientras otros culpan, tú puedes decidir. Eso no te hace menos humano. Te hace más fuerte. Te hace más dueño de ti. Te hace capaz de caminar hacia una meta sin que cada tropiezo cambie tu rumbo. Napoleon Hill hablaba de los ladrones invisibles del éxito. Emociones que entran sin que te des cuenta y te desvían de tu camino. Uno de ellos es la desesperación. Ese impulso de abandonar todo porque las cosas no se ven como imaginabas, porque no llegan los resultados, porque nadie te da reconocimiento. Pero Hill enseñaba algo poderoso. La realidad obedece a la mente entrenada, no al corazón desesperado, y eso no significa apagar lo que sientes. Significa usarlo como combustible, convertir el dolor en fuego, la decepción en claridad, el rechazo en dirección. Hay un momento clave que todos enfrentan. Cuando estás a punto de lograrlo, pero parece que todo se va al suelo. Y ahí, justo ahí, Hill decía que la mayoría se rinde, cuando en realidad estaban a un paso más de la recompensa. Por eso, él enseñaba lo que llamó la técnica del siguiente paso. No importa lo que sientes, solo concéntrate en el próximo paso. No pienses en mañana, no pienses en cómo se ve todo. Solo da el siguiente paso correcto. Reprogramar la mente, el trabajo invisible que lo cambia todo. La mayoría de las personas quiere un cambio externo, más dinero, más éxito, más respeto, más oportunidades. Pero muy pocos están dispuestos a hacer el trabajo silencioso. El cambio interior, ese que nadie aplaude, ese que no se nota, hasta que un día cambia todo. Napoleon Hill fue claro en su mensaje. El exterior es reflejo del interior. Lo que sostienes en tu mente con intensidad emocional, lo verás manifestado en tu mundo. No es magia, no es fantasía. ¿De programación mental? Hill entendió algo que hoy la ciencia confirma. La mente humana funciona como un jardín. Todo pensamiento es una semilla. Y si no eliges lo que plantas, crecerá lo que caiga. Miedo, duda, comparación, ansiedad. Por eso, si no te entrenas, estás siendo entrenado por el mundo. Y el mundo no quiere que seas libre. El mundo quiere que reacciones, que te enojes, que compres para llenar vacíos, que persigas sin pensar. Hill decía que la mayoría vive en automático. Se despiertan con ansiedad. Se comparan todo el día.
Se distraen cada 10 minutos. Se duermen sin haber dirigido su mente ni un solo momento. Y luego se preguntan por qué su vida no cambia. La mente no se transforma sola. Se reprograma. Con intención. Con práctica. Con dirección. Hill proponía un ejercicio diario. Él lo hacía a mano. Cada mañana. Escribía sus objetivos. Los leía en voz alta. Los imaginaba cumplidos. Y se preguntaba, ¿qué estoy haciendo hoy para acercarme a esto? No necesitaba motivación. Tenía propósito. Y el propósito es más fuerte que el estado de ánimo. Muchos esperan a sentirse bien para actuar. Hill enseñaba lo contrario. Actúa primero. El sentimiento vendrá después. Ahí está el error de millones. Esperan a tener claridad para moverse. Esperan a tener seguridad para empezar. Esperan a que todo esté perfecto. Y mientras esperan, la vida pasa. Y la mente sin dirección se llena de basura emocional. Hill insistía. Dirige tus pensamientos como un general dirige su ejército. Si no das órdenes claras, el caos reinará. Y eso empieza con algo simple. Decidir qué vas a pensar hoy. No qué va a pasar hoy. ¿Qué vas a pensar? Pase lo que pase. Ese es el verdadero entrenamiento. No controlar lo externo, sino controlar tu interpretación de lo externo. Porque dos personas pueden vivir lo mismo, pero una cae y la otra se eleva. La diferencia está en cómo procesan lo que ocurre. Y eso es mentalidad. Hill observó que todas las personas que creaban resultados extraordinarios tenían el mismo hábito. Convertían sus pensamientos en aliados. No eran víctimas de sus ideas. Eran dueños de ellas. Sabían detener el pensamiento negativo antes de que creciera. Sabían transformar el miedo en estrategia. Sabían observar una emoción sin obedecerla. Y eso no se aprende leyendo. Se aprende haciéndolo, una y otra vez. Hill hablaba del poder del lenguaje interno. Esa voz que te habla todo el día. Esa que a veces te dice, no puedes. Esto no es para ti. ¿Quién te crees? Vas a fallar otra vez. Esa voz es el residuo de años de programación externa. No es tuya, pero vive en ti. Y si no la enfrentas, dominará cada decisión. Por eso Hill enseñaba a cambiar esa voz, no con frases vacías, con verdad. Cuando sientas que no puedes, recuerda lo que ya superaste. Cuando pienses que no sabes, recuerda lo que ya aprendiste. Cuando dudes de ti, recuerda que todo lo que hoy admiras comenzó igual, con una persona que también dudaba, pero siguió. La mente responde a la verdad repetida con emoción. Y esa es tu tarea diaria. Alimentar tu sistema con pensamientos dirigidos, con ideas que te construyen, con una visión clara que sostienes, aunque el entorno diga lo contrario. Hill no hablaba de positividad tóxica. Hablaba de realismo disciplinado, mirar la realidad, y aún así decidir qué vas a pensar sobre ella. Mirar tus fallos, y aún así moverte. Mirar tus vacíos, y aún así sembrar dentro de ti. No porque todo esté bien, sino porque tú ya no dependes del exterior para moverte. Esa independencia mental es el primer signo del verdadero poder personal. Actuar como si nada te afecta no es indiferencia, es dirección. Es saber que no tienes tiempo para quedarte en el drama, que cada reacción innecesaria te quita fuerza, que cada pensamiento tóxico te retrasa, y que cada día, cada hora, cada segundo es una oportunidad para reprogramarte, porque la mente se reprograma por dos caminos. 1, por impacto profundo, algo fuerte que cambia tu perspectiva. 2, por repetición diaria. No necesitas esperar al impacto. Tienes el segundo camino todos los días, cada mañana, cada noche, en cada palabra que te dices. Esa es la construcción real. No se ve, no se celebra, no se publica. Pero un día se nota en tu mirada, en tu postura, en cómo respondes al conflicto, en cómo ya no te quiebras por cosas pequeñas, en cómo caminas con un eje que nadie entiende. Pero todos respetan. Hill decía que ese momento llega, y cuando llega, ya no necesitas convencer a nadie. Tu presencia habla, tu enfoque inspira, tu energía cambia el espacio. Pero todo comenzó en lo invisible, en lo que hiciste cuando nadie te veía, cuando te caíste y no te rendiste, cuando dudaste y seguiste, cuando sentiste miedo y caminaste igual. Ahí empezó tu verdadera transformación, y eso es lo que ahora estás cultivando. La fuerza que nadie ve, sostenerte cuando todo se tambalea. Hay momentos en la vida que no se anuncian. Llegan sin previo aviso. Interrumpen tu camino, tus planes, tu paz. Momentos en los que te abandonan, te rechazan, te traicionan, te fallan. Momentos en los que el mundo no responde. En los que todo lo que hiciste parece no valer nada. En los que tu esfuerzo no tiene eco. Y ahí, justo ahí, es donde se separan los que solo sueñan de los que construyen. Napoleon Hill estudió esto con precisión. Él sabía que la adversidad es parte del camino.
no como castigo, sino como prueba, no como obstáculo, sino como purificación. Decía que el dolor no viene a destruirte, sino a revelar tu verdadera identidad, y que nadie se vuelve fuerte en una vida cómoda. Por eso, las personas más poderosas emocionalmente no son las que siempre sonríen, son las que han llorado en silencio y aún así se han levantado, las que han sentido el peso del fracaso y aún así han dado el siguiente paso, las que han sido subestimadas tantas veces que aprendieron a no depender de la validación ajena. Cuando no tienes nada, descubres si tienes algo dentro, y lo que tienes dentro es lo que define tu destino. No el dinero, no el título, no los aplausos, sino esa capacidad invisible de resistir, de seguir, de sostenerte en tu centro, incluso cuando todo alrededor se derrumba. Eso es lo que Hill llamaba el poder silencioso. El que no se grita, el que no se muestra, el que se entrena cuando decides no huir de la incomodidad, sino habitarla. Todos quieren claridad, pero la claridad nace en la oscuridad. Todos quieren paz, pero la paz verdadera solo se encuentra después de atravesar el caos. Todos quieren seguridad, pero la seguridad real solo llega cuando ya perdiste todo y descubriste que aún puedes seguir. Ahí empieza el respeto por uno mismo. Ahí nace la confianza que no depende del resultado. Ahí se construye la identidad sólida. Hill decía, no eres lo que logras, eres lo que resistes, y lo que resistes te forja. Cada momento difícil es una oportunidad para escribir un nuevo código dentro de ti. Uno que diga, puedo estar herido pero no me detengo. Puedo estar cansado pero no me quejo. Puedo estar solo pero no abandono mi camino. Ahí nace el poder, no en el éxito público, sino en la coherencia privada, en seguir haciendo lo correcto, aunque no haya testigos, en mantenerte firme, aunque nadie lo reconozca, en hablar con verdad, aunque te cueste personas, en caminar con propósito, aunque duela. Porque cuando nada te sostiene, solo queda una cosa, tu decisión, y eso es más fuerte que cualquier circunstancia. Hill lo repetía, la decisión sostenida es más poderosa que cualquier emoción pasajera. No importa lo que sientas, importa lo que eliges. Porque el que se entrena para actuar más allá de lo que siente, gana. No porque no sufra, sino porque aprendió a no rendirse. Eso es actuar como si nada te afecta. No porque no duele, sino porque ya entendiste que el dolor no es tu dueño, solo es parte del proceso. Y el proceso vale la pena, porque después de cada caída, si decides levantarte, no solo te vuelves más fuerte, te vuelves más libre, libre de la necesidad de gustar, libre del miedo a fallar, libre del deseo de controlar todo. Y esa libertad te vuelve imparable, porque cuando ya no dependes de lo externo para avanzar, ya nadie puede frenarte. Y eso es lo que Hill quería que descubrieras. No una técnica, no una fórmula, sino una realidad interna que tú puedes sostenerte en medio de todo y seguir adelante, no por orgullo, no por terquedad, sino porque has decidido vivir con dirección. Y vivir con dirección significa no detenerte por cada golpe. Significa tener algo dentro que dice, estoy aquí por una razón, y voy a seguir aunque no tenga ganas, aunque duela, aunque nadie lo entienda, porque esa es tu verdadera fuerza, la que nadie ve, la que no gritas, la que se activa en silencio, cuando respiras profundo y sigues. Hill lo sabía, y por eso escribió para ti, para que, cuando llegara ese día oscuro, supieras que no estás solo, y recordaras esto. No es que no te afecta, es que decidiste no vivir gobernado por eso. Decidiste actuar con conciencia, responder con dirección, caminar con propósito, y esa elección es la que transforma todo, convertirse en el dueño absoluto de uno mismo. Cuando Napoleon Hill hablaba de éxito, no lo hacía desde la imagen superficial que tantos persiguen. Para él, el verdadero éxito no era un resultado visible, era una transformación interna, una persona que se pertenece a sí misma, una mente que no depende del caos para pensar con claridad, un espíritu que no necesita aprobación para avanzar, un ser humano que puede sostener su dirección sin perder el eje por cada viento externo. Eso, decía Hill, era el objetivo más alto. Porque todo lo demás, dinero, logros, reconocimiento, llega después, como consecuencia natural de una mente bien gobernada. ¿Pero cómo se logra eso? Hill dejó claro que nadie nace así. No es un talento. Es un hábito, una repetición diaria, una práctica silenciosa. Lo primero que enseñaba era esto. Debes convertirte en el comandante de tu mente, no en su sirviente. La mayoría vive como sirviente. Se despiertan y reaccionan. Sienten ansiedad y la obedecen. Sienten miedo y se detienen. Sienten enojo y lo vomitan. Sienten tristeza y se entregan. Pero el que se entrena empieza a observar, empieza a pausar, a preguntarse,
¿De dónde viene esto? ¿Este pensamiento es mío o lo aprendí? ¿Esta emoción es útil o solo me distrae? Ahí empieza el gobierno interno. Cuando ya no vives por impulso. Cuando ya no eres esclavo de lo que sientes. Cuando puedes mirar una emoción y decir, te veo, pero no decides por mí. Ese tipo de dominio cambia vidas, porque ya no actúas por reacción, actúas por dirección. Y la dirección clara te convierte en una fuerza que avanza, con o sin motivación. Hill enseñaba también que la mente se moldea a través de la repetición, y eso implica elegir cada día pensamientos nuevos. No cualquier pensamiento, pensamientos con intención, pensamientos alineados con tu visión, pensamientos que construyen, no que drenan, que despiertan, no que duermen, que dirigen, no que distraen. Muchos creen que pensar es automático, pero pensar bien es un acto voluntario, y requiere esfuerzo, requiere disciplina, porque el mundo lanza miles de ideas a tu mente cada día, y si no filtras, si no eliges, si no limpias, tu mente se convierte en un basurero emocional. Por eso Hill insistía en crear tu propio escudo mental, un escudo hecho de claridad, de propósito, de afirmaciones que no son frases bonitas, sino decisiones internas repetidas hasta que se vuelven tu verdad. Él decía, dite a ti mismo lo que necesitas escuchar, hasta que tu mente lo crea. Y eso no es fingir, es reescribir tu sistema, porque tu mente no diferencia entre lo que imaginas con intensidad y lo que vives. Entonces, si imaginas fracaso, te preparas para él. Pero si imaginas control, avance, fuerza, visión, tu cuerpo y tu emoción se alinean con eso. No es ilusión, es programación consciente. Y eso te lleva a otro nivel de existencia, un nivel en el que ya no necesitas motivación externa, porque tú mismo te das dirección. Ya no necesitas que el mundo te empuje. Tú eliges moverte. Ya no necesitas tener energía para empezar. Empiezas y la energía aparece. Hill llamaba a esto la ley del impulso interno. La mente entrenada sabe que el cuerpo responde al liderazgo interno. Y tú, cuando decides, cuando te paras, cuando actúas, estás liderando tu sistema. Cada acción te fortalece. Cada pensamiento elegido te libera. Cada emoción dominada te construye. Eso es lo que te convierte en dueño. Y cuando eres dueño de ti, ya no te asusta el mundo. Porque sabes que pase lo que pase, tú estás contigo. Tú decides. Tú corriges. Tú sostienes. Ese tipo de persona es escasa. Por eso el mundo se detiene cuando aparece alguien así. Porque no necesita gritar, ni impresionar, ni competir. Solo camina con eje, con fuerza silenciosa, con energía contenida que no se entrega fácilmente. Hill decía, el verdadero poder se manifiesta en quien ya no tiene necesidad de probar nada. No busca demostrar. Solo actúa, solo avanza, solo crea. Y cuando crea, lo que hace tiene peso, tiene impacto, tiene dirección. Porque viene de un interior bien formado. Eso es lo que tú estás construyendo. No solo resultados. Estás construyendo autoridad interna. Una voz que ya no duda de sí misma cada 5 minutos. Una mente que ya no se sabotea. Un espíritu que no depende del estado de ánimo para avanzar. Y eso, cuando se cultiva, lo cambia todo. No cambia al mundo, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, todo empieza a responder diferente. Porque tu presencia ya no grita, ténganme lástima. Tu presencia dice, estoy aquí. Estoy listo. No necesito ruido. Ya me tengo a mí. Y ese es el punto más alto de libertad personal. Persistencia, la disciplina de los invencibles. Napoleon Hill dedicó un capítulo entero de su obra más importante a una sola palabra, persistencia. Y no era por casualidad. Él entendía algo que la mayoría no quiere aceptar. No gana el más rápido. Gana el que no se detiene. En un mundo que idolatra los resultados inmediatos, la persistencia parece aburrida, pero es el secreto más antiguo y más ignorado del éxito real. Hill observó durante años a las personas más exitosas de su época y encontró un patrón imbatible. Todos fueron rechazados, todos fueron ridiculizados, todos estuvieron a punto de rendirse, pero ninguno lo hizo. Persistir no es insistir sin sentido, es mantener el rumbo, incluso cuando el terreno se vuelve hostil. Es seguir adelante, aun cuando todo dentro de ti quiere parar. Es decidir que tu meta vale más que tu incomodidad actual. Hill lo decía sin rodeos. Los que fracasan, lo hacen porque se rinden antes de que la oportunidad los encuentre. Él mismo vivió esto. Tardó más de 20 años en escribir Piense y hágase rico. 2 décadas de trabajo, entrevistas, borradores, dudas y frustraciones. Podía haber abandonado en el año 5, en el año 10, en el 19. Pero no lo hizo. Porque entendía algo que muy pocos practican. El tiempo no destruye a quien tiene visión. Solo purifica. Cada año sin resultado fue un filtro, un entrenamiento, una prueba. Y él las pasó todas.
Por eso, cuando su libro finalmente fue publicado, no solo era un texto, era un testimonio, un reflejo de lo que enseñaba, un mensaje respaldado por el fuego del tiempo. Y tú, si estás leyendo esto, probablemente estás en ese fuego ahora. Probablemente has empezado algo con entusiasmo. Y ahora sientes el peso del cansancio, la presión del silencio, la duda de si valdrá la pena. Pero Hill te diría, no lo estás haciendo mal. Estás en el proceso. El éxito real no se siente glorioso al principio. Se siente pesado, lento, a veces solitario. Pero cada paso es construcción invisible. Cada día que no te detienes, cada vez que haces lo correcto sin ver resultados inmediatos, estás forjando algo dentro de ti que el mundo no puede romper. Hill creía que la persistencia es una decisión diaria, no una inspiración momentánea. Y para sostener esa decisión, necesitas dos cosas. 1. Una visión clara de lo que quieres. 2. Un motivo interno más fuerte que tus excusas. Sin eso, cualquier dificultad te sacará del camino. Pero cuando sabes por qué haces lo que haces, ninguna emoción puede detenerte. Hill decía, tu entorno no define tu destino, tú decides quién eres. Napoleon Hill fue testigo de cómo personas nacidas en pobreza extrema, sin contactos, sin educación formal, llegaban a construir fortunas, imperios, vidas admirables. Y también vio a personas con todas las oportunidades fracasar una y otra vez. ¿Por qué? Porque no es el entorno lo que determina tu destino, es lo que decides hacer con él. Hill decía, tu condición actual no es permanente, a menos que tú decidas que lo sea. Vivimos en una sociedad que enseña a culpar, a señalar, a justificar. No tengo tiempo. No tengo apoyo. No nací en el lugar correcto. A mí nadie me ayuda. Y aunque esas cosas puedan ser reales, no son definitivas, porque la historia está llena de hombres y mujeres que con menos que tú, hicieron más. Y no porque tuvieran magia, sino porque dejaron de esperar condiciones perfectas, y empezaron a construir con lo que había. Hill hablaba de lo que llamó la alquimia del carácter, la capacidad de transformar obstáculos en impulso, dolor en dirección, falta en ingenio. No se trata de negar la dificultad, se trata de no obedecerla. Puedes tener 1000 razones para quedarte donde estás, pero basta una decisión clara para empezar a salir. Hill afirmaba, el que se convierte en esclavo de su entorno, jamás conocerá su poder, porque el entorno puede cambiar. Pero si tú no cambias primero, el cambio externo será inútil. ¿De qué sirve tener una nueva oportunidad si tu mente sigue atrapada en el viejo pensamiento? ¿De qué sirve salir de un lugar oscuro si sigues llevando dentro la oscuridad de la culpa, del miedo, de la rabia? Por eso Hill enseñaba que el cambio verdadero no comienza afuera. Comienza cuando tú decides no ser definido por lo que te rodea. Y eso implica asumir una responsabilidad incómoda. Tu avances. Depende de ti. Tu paz depende de ti. Tu transformación solo ocurrirá si tú la eliges. No si otros cambian, no si llega ayuda, no si desaparecen tus problemas, sino si tú decides crear una nueva identidad. Hill lo explicaba con claridad. Tú no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Así que si sigues siendo la misma persona emocionalmente inestable, negativa sin dirección, no importa cuánto sueñes, vas a repetir lo mismo. Pero si empiezas a convertirte en alguien distinto, alguien más claro, más enfocado, más firme, el mundo no tendrá más remedio que responder diferente. Eso no es superstición, es causa y efecto. Tu entorno responde a la energía que tú emites, y esa energía se crea con decisiones internas, con pensamientos elegidos, con hábitos construidos, con respuestas conscientes. Actuar como si nada te afecta no es fingir, es entender que tú ya no dependes de lo que pasa para decidir quién eres. No necesitas que todo esté bien para avanzar, necesitas estar decidido a avanzar, incluso cuando todo está mal. Eso te hace distinto, eso te hace poderoso. Hill decía, cuando tú decides quién eres, el entorno pierde poder sobre ti. Ya no necesitas validación, ya no buscas permiso, ya no esperas aprobación, simplemente eres. Y desde ahí, creas. Desde ahí, respondes. Desde ahí, sostienes. Y eso genera un tipo de respeto que no se puede comprar. El respeto que nace cuando el mundo ve que no puedes ser quebrado por lo externo. Eso no significa que no sientas. Significa que lo que sientes no define tus acciones. Significa que puedes perder cosas sin perder tu eje. Que puedes vivir decepciones sin cambiar tu dirección. Que puedes tener días oscuros sin apagar tu luz. Esa constancia, ese centro, ese enfoque, es lo que te convierte en un creador real, porque ya no reaccionas al entorno, lo transformas. No porque sea fácil, sino porque ya entendiste que tu entorno no tiene el poder final, tú lo tienes.
Y cuando actúas desde esa verdad, ya no necesitas actuar como si nada te afecta. Porque en realidad, ya nada puede tocar tu núcleo. Estás construido desde dentro, no desde la circunstancia, no desde el reconocimiento, no desde la comodidad, sino desde la decisión firme de ser quien has venido a ser. Y esa firmeza es lo que marca la diferencia. Perfecto. La victoria silenciosa, cuando ya no necesitas parecer fuerte, porque lo eres. Después de estudiar a los hombres más poderosos, después de recorrer miles de páginas, después de resistir años de prueba, Napoleon Hill descubrió una verdad inquebrantable. El verdadero éxito no es lo que logras, es en quien te conviertes para lograrlo. Y eso nadie te lo puede quitar. Puede que pierdas un negocio, puede que te rechacen 1000 veces, puede que el mundo ignore tu esfuerzo. Pero si te has convertido en alguien fuerte, firme, enfocado, ya ganaste. Porque no estás actuando como si nada te afecta. Estás viviendo desde un nivel de conciencia en el que nada externo puede dominarte. Ahí está el verdadero poder. Ese que no se grita, ese que no necesita aprobación, ese que no brilla en redes, pero sostiene tu alma cuando todo se oscurece. Y cuando llegas ahí, tu energía cambia. Tus decisiones cambian, tu lenguaje cambia, tus relaciones cambian, porque ya no tienes que probar nada. Hill lo decía, el éxito es la expresión externa de un dominio interno, y si has aprendido a controlar tus emociones, tus pensamientos, tus impulsos, tus reacciones, entonces has alcanzado el tipo de éxito que no depende del mundo. Un éxito silencioso, invisible para muchos, inquebrantable para todos. Porque cuando el mundo te ofrezca caos, tú responderás con claridad. Cuando los demás pierdan la calma, tú mantendrás tu centro. Cuando la vida parezca temblar, tú estarás firme. No porque seas frío, no porque no sientas, sino porque ya decidiste no vivir gobernado por lo que no puedes controlar. Has convertido tu mente en un templo, tu enfoque en un arma, tu palabra en una promesa, tu dirección en una ruta sagrada. Y cada día, al despertar, no necesitas motivación. Necesitas una sola mirada al espejo y recordar. Estoy aquí para sostener lo que empecé. Estoy aquí para dar lo mejor, aún sin garantías. Estoy aquí para vivir desde el dominio, no desde la reacción. Esa es la victoria silenciosa. No la que celebran los demás, sino la que reconoces tú, en tu interior. Esa sensación de estar en paz contigo, de no traicionar tu palabra, de no quebrarte por cada emoción, de no buscar atajos cuando el camino se pone difícil. Hill sabía que eso vale más que cualquier trofeo, porque el trofeo puede romperse, la fama puede pasar, el dinero puede irse, pero la persona que eres, la que has construido desde dentro, esa se queda. Y cuando ya no necesitas actuar como si nada te afecta, cuando simplemente vives desde ese centro, entonces has alcanzado el nivel más alto, no el del que habla la gente, sino el que transforma tu vida. Ese nivel en el que eliges el silencio cuando otros gritan, el enfoque cuando otros se distraen, la coherencia cuando otros se venden, la dirección cuando otros se rinden, porque tú ya no estás jugando el mismo juego. Tú estás creando, sosteniendo, resistiendo, elevando. Y eso no se enseña con palabras. Se transmite con presencia, con acciones repetidas, con hábitos firmes, con visión clara. Por eso, este mensaje final no es una inspiración, es una recordación. Ya tienes lo que necesitas. La fuerza ya está dentro. La disciplina se entrena. La claridad se cultiva. Solo hace falta seguir. Un día más. Una decisión más. Un pensamiento más. Y cada vez que te digas, hoy podría rendirme, respóndete con lo que Hill habría dicho. Hoy es el día donde se forma mi carácter. Así que sigue. Con firmeza. Con silencio. Con poder. No porque nada te afecte, sino porque tú ya has aprendido a decidir por encima de todo. Y eso es lo que te hace libre.